Las especies invasoras. Antes de comenzar, es muy importante conocer algunos conceptos que tenemos que saber diferenciar. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es aquella que pertenece a una localización en concreto, donde se desarrolla y toma lugar siendo muy limitado, por tanto, su territorio. ¿Es lo mismo que una especie autóctona? No. Una especie autóctona es aquella que se desarrolla en un lugar en concreto, pero no en exclusividad, sino que también la podemos encontrar en otras localizaciones. Es muy importante que no confundamos los siguientes términos. Las especies exóticas no son lo mismo que las especies invasoras. Una especie exótica es aquella que se localiza en un lugar diferente al de su procedencia, es decir, del lugar donde es considerada como nativa. Mientras que una especie invasora es aquella que adopta comportamientos colonizadores en los territorios en los que se encuentra. Son especies que se adaptan de manera muy fácil a las condiciones del medio. Así, consiguen hasta desplazar a las especies propias de los nuevos territorios que éstas habitan. Ahora que ya sabemos qué es una especie invasora, vamos a explicar los peligros que éstas pueden causar. En los ecosistemas, las especies invasoras van a desencadenar una competición con las especies autóctonas, incluso ocurriendo la depredación de unas hacia otras. Así, aparecen escenarios donde las especies nativas sufren daños y alteraciones, o incluso llegan a extinguirse, hecho que causa unas consecuencias muy graves en las cadenas tróficas y en el equilibrio de los ecosistemas. Las especies invasoras son consideradas como la causa principal de la extinción de las aves, mamíferos y peces. ¿Os imaginabais lo graves que pueden llegar a ser? Ahora vamos a centrarnos en las especies que amenazan y habitan nuestra propia comunidad, como es el Principado de Asturias. En muchas ocasiones las tenemos tan normalizadas en nuestro entorno que desconocemos que son invasoras, así que os vamos a mostrar 6 de las más destacables. Para empezar, vamos a hablar de los animales. Encontramos especies como el avispón asiático, el mapache y el bisón americano. Todas estas son invasoras y causan graves peligros en los ecosistemas que habitan, incluso desplazando a las especies propias de la zona. Aunque normalmente les prestamos más atención a los animales porque son más atractivos, las especies vegetales también nos rodean y son imprescindibles para la vida. Entre ellas destacamos la hierba de la pampa, la falsa acacia y la gloria de la mañana. Todas estas son especies muy comunes en los paisajes asturianos, tanto que a nuestro parecer es como si siempre hubieran estado ahí. Pero no es así. Son especies invasoras que afectan directamente a las cadenas tróficas y por lo tanto a los ecosistemas. ¿Las conocíais? ¿Sabíais que eran invasoras? Probablemente os hayan sorprendido. Antes de acabar, nos gustaría explicaros un suceso y una reflexión final con la que comprender mejor el tema. Seguro que todos conocéis la historia o la película de Pocahontas. En ella se trata el tema de la naturaleza y la concienciación sobre el mismo. La protagonista tenía muchos amigos, entre ellos un mapache, hecho que motivó a muchas familias a tener uno de estos animales tan adorables en su núcleo familiar. El problema es que los mapaches son animales salvajes, no domésticos, y al crecer, las familias se dieron cuenta de que no es el lugar adecuado, provocando la liberación de los mismos en diferentes bosques y entornos naturales. ¿Qué consecuencias acarreó esta liberación? Esta especie es exótica y con un gran carácter invasor. Los mapaches se adaptaron muy rápidamente al medio, llegando incluso a dominar los territorios y desplazando al resto de especies. A lo largo de toda la historia de la Tierra, la naturaleza ha sufrido muchos cambios. Nuevas especies han aparecido debido a la desaparición de otras. En los últimos años, la acción humana ha hecho que esta situación llegue a ser incontrolable, pues somos nosotros, los seres humanos, quienes de forma consciente o no generamos este tipo de situaciones y por consiguiente los daños y desequilibrios en los ecosistemas. Es decir, gran parte de la culpa la tenemos nosotros. Revirtamos la situación.